cuando yo veo que el paciente se complique todo, yo creo que vos deberías hablar con Cristina, ella no me da curar, yo creo que vos deberías hablar con Cristina para recordar algunas cosas. Psicológicamente, ¿cómo se logra incorporar un paciente? No se puede empezar a trabajar si no tenemos alianza terapéutica y lograr que el paciente tenga una conciencia clara de enfermedad, generalmente llegan con una conciencia pobre de enfermedad, y yo puse ahí, y de los riesgos que tiene, de la situación que tiene en ese momento el paciente. Nos está pasando muchas veces que siguen en programas no completos, entonces se deriva cuando se descompensa rápidamente el paciente con bajo peso, entonces menos conciencia aún tiene. Si antes yo iba a la psicóloga una vez por semana, porque ahora termino en un hospital de día, no saben qué largas son esas entrevistas hasta que yo pueda explicarles qué es lo que pasó, que se hubiese hecho desde un inicio. Pasamos, Claudia. Bueno, acá cada vez ya veo menos, no se rían. ¿Cómo se logra CIDPAD? CIDPAD se logra con un equipo profesional, que por suerte refleja la cabeza de quienes formamos CIDPAD en un primer momento. Están todas las especialidades, ¿sí? Clínica, nutrición, psicología, psiquiatría, psicopedagogía y todos los auxiliares en salud, digamos. Muchos de ellos son expacientes que realmente se han curado, no recuperados, se han curado y que tienen esa, creo yo, ese compromiso sobre ellos mismos y sobre el otro, y esa empatía de poder devolver en algún punto aquello que ellos lograron. ¿Cómo se arma? Así como tenemos el helicóptero, ¿sí? Tiene que haber una jerarquía funcional. Si bien trabajamos todo en equipo, y en el equipo estamos en la cancha todos al mismo nivel, la jerarquía funcional, que se entienda bien, es porque hay tanta información, ¿sí? Del paciente, de la familia, de las redes vinculares asociados al paciente, de los médicos tratantes, de los médicos derivantes, de a dónde hay que ir, de las obras sociales, que necesitamos nuclear toda una jerarquía funcional que se hace con una entrevista, digamos, una reunión de equipo mensual, donde tomamos paciente por paciente y se arman las estrategias y objetivos a seguir en el próximo mes. Entonces, con una coordinación operativa, que es la de Cristina, y todo esto se hace como una comunicación fluida organizada. En la diaria, vamos a ser sinceros, cada 2 minutos abrimos las puertas y nos contamos, nos preguntamos, hablamos sobre los pacientes, confrontamos información, tenemos dudas, pero siempre aprendimos a enfrentar tanto al paciente con la familia, con una historia clínica exhaustiva, completa y con todas las novedades y lo diario, ¿sí? Es un paciente que se modifica momento a momento. Pasamos. Bueno, esto es lo que yo les contaba. ¿Por qué el abordaje grupal? Yo la verdad que disfruté y aprendí mucho en la primera parte de la carrera, porque GABA eran todos los grupos de autoayuda. Entonces yo aprendía del paciente, le escuchaba, le preguntaba cosas, almorzaba con ellos, veía cómo se iban mandando las milanesas por los sacos. He aprendido cualquier cantidad, todas las trampas me las sé, porque ellas me las decían, me contaban, me explicaban, porque así aprendimos. Entonces, el grupo, además del grupo terapéutico, que es la base, realmente tiene un elemento enriquecedor y potenciador para curarse. Ustedes ven cómo modifica un paciente. Nosotros lo vemos en 2 días, 3 días, el paciente resistente automáticamente ya cambia el semblante, ¿sí? Yo creo que es la tranquilidad del intercambio de experiencias, es un espejo. El grupo, donde hay un otro que le está pasando lo mismo que a mí, no soy el único en mi afección, no estoy solo en esto, y hay otros que saben. Ese es yo digo que el grupo tiene como un efecto ansiolítico, incluso para los terapeutas. Nosotros nos metemos en el grupo y es lo que más nos gusta, esa cotidianidad con el paciente que nos enriquece todos los días. Mejora la respuesta a la resistencia, lo que yo les explicaba, la conciencia de enfermedad que se abre o que ya se trabaja en el proceso de admisión, ¿sí? Le da una socialización a un paciente que tiene el aislamiento, que está disminuido, que tiene dificultad, como decían en el equipo anterior, para poder expresarse, para poner palabras. Hay toda una movilidad psíquica inconsciente. A ese paciente que no puede hablar está movilizado por toda una dinámica grupal y por los objetivos terapéuticos, por lo cual nosotros sabemos que con esa movilización nosotros ya estamos acortando los tiempos terapéuticas, entendiendo que es un programa largo y que escalón por escalón vamos llegando al proceso de curación. Por eso les pongo que ese es el espejo, ¿sí? Y el reaseguro de la experiencia. Y les digo algo no tan personal, porque sí lo compartíamos siempre con
con CIPAD y con el doctor Bertera, creo que fue un reaseguro para nosotros en nuestra propia experiencia. En caminar, porque éramos personas que no sabíamos nada, entonces la confrontación con el paciente, los primeros nos habrán tenido mucha paciencia hasta poder llegar y entender, digamos, duplicar y triplicar la cantidad de pacientes, hasta que nosotros hablamos de ahora de un programa coordinado que ya casi de taquito, como uno dice intuitivamente y personalmente lo puede desarrollar. Bueno, acá están los actores, no es una palabra que yo use, pero no la encontraba anoche, y creo que son las personas que intervienen, ¿sí? El grupo terapéutico, como yo les hablaba, que ya ni sé, queda claro, el apoyo mucho, la mutuo, la red grupal, todo esto los expacientes lo manejan con mucha claridad y es una red que se extiende fuera de la institución. El paciente está cubierto fuera en todos los horarios. Ahora es una maravilla, nosotros empezamos en la época que no tenían WhatsApp, ahora están con el WhatsApp incluso adentro de... Eso nos ha complicado, si quieren una nota de color, nos complicó la existencia. El primero y el segundo día que el paciente contaba su resistencia, llora, no quiere comer, se quiere volver a la casa 18 veces al día, antes no se podían comunicar, esperábamos a la mamá, les explicábamos los contenidos. Ahora, están todo el tiempo con los celulares, entonces tenemos... parte de los auxiliares de salud del equipo terapéutico que ahí están, es el personal de secretaría, que no son secretarias frecuentes ni normales, son personas que entienden la dinámica, que entienden al paciente, que colaboran en el paciente, que tienen la situación de encuentro de llevar la bandeja. Los chicos comparten las colaciones, toman el té, las meriendas, todo dentro de los grupos, fuera del horario de comedores, el almuerzo, nada más. Y ellas tienen, yo cuando a veces las veo entrar, digamos, y las caras, explicándole el buen chiste, cuando se enganchan, cuando quieren hacer algún manejo, las caras están totalmente implicadas en la dinámica del paciente. El terapeuta tiene que tener una formación determinada, que no solo pasa por la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Tiene que tener un compromiso y una vocación y darse cuenta que no se atiende atrás de un escritorio. En esto es la parte antipática mía que ponen cara, seguramente la pueden poner. No es estar atrás de un escritorio. Hospital de día es caminar por los pasillos. Hospital de día es agarrar al paciente que está llorando. Hospital de día es contenerlos. Hospital de día, si es necesario, como yo digo, bueno, no tengo ningún problema. Me faltó el paciente, me siento a almorzar con vos. Hablamos, distraerlos, bajarlos, tratar de entender cuánto tiene que ver con la comida, cuánto tiene que ver con su dificultad en la expresión emocional. Todo el tiempo estamos trabajando desde que entramos hasta que salimos. Todos los auxiliares en salud, los secretarios, administrativos, todos estamos conteniendo a las mamás, hay una comunicación fluida con el paciente que muchas veces nos llega a la secretaria y dice, entró con una cara, no se la veía bien y la mamá le gritó. Esa pequeña intervención, ya la secretaria preocupada por cómo encontró el paciente cuando nosotros llegamos, a nosotros nos abre un libro todos los días para poder escribir. Entonces el terapeuta tiene que tener una capacidad y una forma especial para trabajar en trastornos alimentarios. La familia está incluida, si bien no es la protagonista, es uno de los actores esenciales dentro del sistema, ¿sí? Porque ellos corren con gran parte de las angustias, las ansiedades. Históricamente la psicología culpaba mucho a la familia y los que trabajamos en trastornos alimentarios sabemos que son realmente enfermedades tan complejas que no se puede definir por un solo factor. ¿Sí? Tenemos un paciente vulnerable y una familia que más allá de las disfunciones propias que tenga, hipercrítica familiar, el tema conductas dietantes, genética y todo, es una familia que padece tener un hijo con una enfermedad con un 10 a 1% de mortalidad. Y la red vincular, que es lo que decía Cristina en su coordinación, que ella tiene que tener desde el primer momento contacto con toda la red del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente llega a un hospital de día para irse. El paciente llega a un hospital de día para tener vida. Los hospitales de día, y esto es importante que se sepa, nacieron con la idea, antes era o solo la internación, 4 meses de internación para poder pasar a un sistema ambulatorio, nacieron para no sacar a ese paciente de su interacción y de su grupo social. ¿Queda claro? Sí sacarlo en la situación de mayor vulnerabilidad, que es la comida, que la maneja
el hospital de día, pero todos los días tiene que hacer el esfuerzo de contactarse, de trabajar, de ver qué le pasa, su dinámica, comunicación en casa, todo a través de la comida o sin la comida, pero ese paciente está expuesto a trabajar todos los días sobre qué me está pasando. ¿Seguimos? Bueno, ahora yo les voy a dejar hablar al equipo. Estoy muy contenta con el equipo que tenemos y el doctor Bertera estaría sumamente contento, porque al principio hicimos un poco todo de todo. Hemos lavado los platos, hemos lavado los baños, hemos lavado los pisos, hemos hecho de secretarios. En una época yo hacía de secretaria, el otro hacía de secretaria, y teníamos un solo escritorio que compartíamos un cajón, entonces el de arriba eran los papeles del doctor Bertera, el de abajo, y así se fueron sumando pacientes. Yo siempre le digo a las generaciones que vienen que hay que recordar la primera frase que me dijo él. Yo creo que estas personas nosotros las podemos ayudar. El día que uno pierde de vista ese concepto, no hay vocación. Entonces al equipo también lo sostigo bastante, con algunas palabras, el profesionalismo ante todo, el tiempo de dedicación al paciente. Con estos pacientes son demandantes, es verdad, pero además demandan, por la complejidad de las patologías, una asistencia continua. La dedicación, el compromiso con el otro que está padeciendo, ABC de nuestra profesión en salud mental, la paciencia, tenemos tiempos largos y cuando ya decimos basta, es cuando muchas veces el paciente responde. Trabajar en equipo, ninguno de nosotros somos más que otros. Nosotros somos uno trabajando en equipo y necesitamos de todos los lineamientos en equipo, más allá que por edad me vendo que llegué antes. Trabajar con objetivos definidos, ¿sí? Que no solo tienen que ver con el trastorno alimentario, sino con cada paciente en particular para poder llevarlo a una adaptación psicosocial. El concepto de autoridad, que se ha perdido tanto, ¿sí? El concepto de autoridad no es elevar el tono ni es poner límites, es saber que mi palabra tiene un consenso claro y que te va a servir. Entonces, una ética, que sin ética no hay profesión, la capacidad y una filosofía de trabajo y un espíritu que nos dejó el doctor Bertera y quien les habla. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? La verdad que me siento un poco el malo de la película, formando parte del equipo de psiquiatras, viniendo a hablar después de 2 horas. Y después de haber pasado por una historia de vida que yo no conocía, la de Cristina realmente, así que es un gusto haberla escuchado en esta circunstancia, en el Senado. Toda la trayectoria del hospital de día que yo un poco había conocido, pero me queda todavía más claro hoy. Yo no lo conocía el doctor Héctor Bertera, pero es como si lo hubiera conocido, porque la verdad creo que parte del equipo de psiquiatras, y yo que soy más joven, hace 2 años que estoy en CIRPAD, creo que lo conocí sobre todo por las pacientes y también por el equipo de profesionales. Y yo antes de empezar a trabajar en CIRPAD, me acuerdo cuando todavía era residente, dije yo de esta patología no voy a atender ni una paciente. Porque acá yo sentía que no podía ayudar a estas pacientes porque había muchos tabú y creo que todavía hoy lo sigue habiendo en la psiquiatría sobre los trastornos de la alimentación. Cuando uno empieza la carrera de psiquiatría no es el paciente clásico que uno tiene en la cabeza. De hecho tiene esto que han hablado hoy mucho el equipo de la Argerich, Marcela y Cristina, el tema de la resistencia. Es algo con lo que los psiquiatras muchas veces decimos, no, como resistencia eso no es para mí. Y la verdad que ahora entiendo por qué se me hizo tan fácil empezar a trabajar en el CIRPAD. Porque desde el primer momento que empecé a trabajar, incluso cuando empecé a recibir las primeras admisiones, me acuerdo que estaba muy asustado y le pedí a Ivana, que ya estaba trabajando, que me dé una mano, me di cuenta que a los 2 o 3 días que yo recibí una admisión de un paciente que ya había estado 1 día, 2 días, 24 horas, había un cambio. ¿Qué es esto que dice Marcela? Un paciente 10 horas en el hospital de día con la contención y con la experiencia que tenían los pacientes, con los expacientes y con los auxiliares, me presentaba un paciente completamente distinto al que yo tenía, al que yo esperaba ver. Así que quería, bueno, realmente destacar todo eso. Presentarme, yo soy Ignacio Pelufo, soy médico psiquiatra, junto con Ivana somos parte del equipo de psiquiatras del CIRPAD.
Y hoy queríamos hablar de un par de cuestiones simplemente, sobre todo focalizadas a la prevención, y que los psiquiatras a veces no estamos focalizados como profesionales que hacen prevención. Pero yo creo que es un lugar destacado que tiene que tener el psiquiatra. Sacarse un poco la medicación primero de la cabeza y hacer prevención. Segundo, quería hablar un poquitito de las consecuencias psiquiátricas de las dietas, porque como dice Marcela, muchas veces en los trastornos de la conducta alimentaria se ha, digamos, caído mucho sobre la familia o se ha psicologizado mucho, digamos, los problemas que tienen las pacientes. Y a veces no nos focalizamos tanto en las consecuencias sociales, mediáticas que tienen las dietas sobre los pacientes. Y yo es algo que he aprendido muchísimo, primero de los pacientes que me lo han comentado atendiendo en CIRPAD. Y tercero, Ivana les va a decir cómo focalizamos el trabajo del psiquiatra específicamente en el día a día. ¿Sí? La siguiente. La siguiente. Ahí aparece. Primero, antes de hablar de los trastornos de la alimentación y los psiquiatras, me gustaría que nos hagamos una pregunta que a veces, ¿para qué nos puede ayudar un psiquiatra? Porque muchas veces como psiquiatra uno ve que los pacientes lo que primero nos dicen es yo estoy loca. Y justamente lo que queremos decir es que un psiquiatra no está solamente, ni no es la idea atender locos, sino que un paciente tiene que venir a un psiquiatra, ¿sí?, cuando siente que ya no puede funcionar en su vida como antes. Digamos, cuando siente que con una terapia psicológica, con una ayuda clínica, con un nutricionista en el caso de los trastornos de la alimentación, no puede seguir haciéndole frente a esas obsesiones, a esos problemas, cuando se le hace realmente insoportable salir de una depresión, cuando más allá de la ayuda psicológica uno no se puede levantar por la mañana, cuando se pasa horas sin dormir a la noche, en ese caso podemos hacer una consulta con el psiquiatra. Esto es fundamental porque las dos cosas que nos plantean los pacientes es yo te vengo a ver porque estoy loca y nosotros tenemos que decir que no. Siguiente, por favor. Y bueno, en base a lo que venía diciendo recién, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, y yo creo que la sociedad entera se la tiene que hacer. ¿Los trastornos alimentarios pueden alterar gravemente nuestra vida? Digo, es una pregunta que si hoy escuchamos a lo que nos dijeron tanto la doctora como el grupo del Argerich, como que lo que dijo, bueno, la experiencia de Cristina y toda la experiencia de Marcela, vemos que sí, y cada vez más. De hecho, estamos hablando de un porcentaje o una incidencia de mortalidad en los trastornos de la conducta alimentaria entre el 7 al 10%. Como dijeron las profesionales del Argerich, es el índice de mortalidad más alto de la psiquiatría. La siguiente. Bueno, esta es una pregunta que me hice ayer a la noche, o esta semana, cuando nos hacemos... Sí, porque vuelvo a recalcar que los psiquiatras en general no nos gusta familiarizarnos con algunas cuestiones de salud pública, y yo creo que es un grave error que tenemos en la salud pública argentina, que yo creo que los psiquiatras se tienen que desfocalizar un poquitito de la intervención medicamentosa y focalizarse un poco en el antes, en la prevención primaria. Yo creo que los psiquiatras tenemos mucho para decir de eso, muchísimo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prevención en bulimia y anorexia? Hablamos de esto que estamos haciendo hoy acá, que es básicamente que nos juntemos a reflexionar sobre las consecuencias mediáticas, tanto gráficas como televisivas, como de todo orden, en lo que tienen que ver sobre todo las dietas restrictivas en la Argentina. Bueno, Cristina decía cómo empezaron los primeros programas y lo que costó que se empiece a ver a estos pacientes, como padecientes en salud mental. Bueno, a mí la verdad me pone muy contento que estemos hoy acá en el Senado Nacional hablando de esto, que se haya planteado la posibilidad desde el Hospital Argerich de hacer una red pública nacional de abordaje en trastornos alimentarios. Y eso me parece fundamental. Y no hay mejor lugar que sea esto, desde el Senado Nacional. También hablamos un poquito, ya se mencionó, y esto quería decirlo, cuando hablamos de prevención nosotros básicamente hablamos de que una enfermedad, tratar de evitar que aparezca una enfermedad. En el caso del sarampión, por ejemplo, tenemos una vacuna. Pero sabemos que en el caso de la salud mental en general es mucho más complicado. Y Marcela habló de la complejidad de estas enfermedades. La siguiente, por favor. En el caso de lo biopsicosocial, cuando los especialistas en salud mental hablamos de las causas biopsicosociales de las enfermedades mentales, yo no me voy a detener hoy, pero se han estudiado muchísimas causas, tanto factores biológicos, psicológicos y sociales de cada una de las enfermedades. Pero si me preguntan a mí, quiero hacer un poquitito de foco en lo que sería la parte social de los trastornos de la conducta alimentaria, porque yo creo que
en general en salud mental es muy difícil ver una enfermedad como los trastornos de la conducta alimentaria donde lo social tenga tanta predominancia. Y es lo que les venía diciendo, lo social en este caso es todo el componente social, mediático, de una sociedad, llamémosla postindustrial del siglo XX, en la cual hay un componente de exigencia estética, sobre todo las mujeres, de que sean flacas. ¿Sí? Sobre todo las mujeres de que tengan un perfil estético determinado. Y yo creo que esto es fundamental, y acá tenemos que hacer un foco esencial, no para cambiar a la sociedad, porque eso sería, realmente no pretendemos eso, pero sino para brindar espacios de reflexión donde hacer prevención social en trastornos de la conducta alimentaria sería abrir espacios como este en el que podamos abrir nuestra cabeza, hablar con los pacientes, con la sociedad en general y plantearnos qué incidencia tienen todos estos determinantes mediáticos, sociales, sobre la conducta de las mujeres. Digo mujeres porque 9 de cada 10 son mujeres, pero cada vez estamos teniendo más varones, y en CIPAD también. ¿Sí? Siguiente. Bueno, esta no sé si se llega a leer, pero cuando yo estoy poniendo prevención social, la verdad que es redundante prevención social, pero quería recalcar la parte social en trastornos de la alimentación. Y focalizo el primer punto y central, que es la dieta. Me gustaría repasar algunos datos epidemiológicos con ustedes. Fíjense, creo que arriba dice que 9 de cada 10 mujeres que padecen, 9 de cada 10 personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria son mujeres. 9 de cada 10. A ver, un poquitito lo anterior. Creo que uno de los globitos, no sé si es el de la izquierda, habla de las dietas y dice que 85% de las dietas que realizan las mujeres hoy en día no son eficaces. ¿No son eficaces para qué? Para el control de peso. De hecho, fíjense la cantidad de distintas dietas que hay hoy dando vuelta. Digamos, si una dieta fuera realmente eficaz y si se solucionara con una dieta, habría una sola. Hoy hay muchas ofertas de dietas distintas. A ver, creo que el globito de abajo decía algo así como que 40% de las mujeres hoy en día están haciendo algún tipo de dieta. 40% de la población femenina está haciendo algún tipo de dieta, van y vienen. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente 4 de cada 10 mujeres están haciendo una dieta que fracasa y vuelven a hacerla. O sea, fíjense la alta incidencia de estas conductas en todas las mujeres. Y un factor importantísimo es que yo diría el primordial y el primero, que es que 90% de las mujeres, 9 de cada 10 mujeres, relatan que en algún momento de su vida no están conformes con su cuerpo. Creo que este es un dato que no podemos dejar pasar, y aquí es donde se tiene que empezar a hacer la focalización en prevención social en bulimia y anorexia. ¿Qué es lo que hablábamos de la sociedad actual? ¿Qué es lo que fomenta? Las propagandas que hay sobre alimentos, las propagandas que hay sobre nuevas dietas, las propagandas que hay sobre la figura de la mujer. Hasta hay algunas propagandas que se asocian la felicidad y el cuerpo femenino estrechamente relacionadas con el descenso de peso. Sobre todo en sociedades occidentales. La mitad del mundo hoy no piensa así, básicamente en culturas orientales. ¿Sí? Pero esto es fundamental. También agrego un par de datos que lo mencionaron también tanto Marcela como las profesionales de la Argerich, que fíjense el de abajo, 7% de las mujeres con anorexia fallece. Algunos autores hablan del 10%. ¿Sí? 5% de las mujeres padece bulimia en algún momento de su vida, 5% de la población femenina, y el 2% de estudiantes, ya sea estudiantes secundarios o estudiantes en la facultad, padecen anorexia. O sea, altos índices de prevalencia que van en aumento. La siguiente, por favor. Bueno, yo llamo a este círculo el círculo trastornado de los trastornos de la alimentación, un círculo trastornado que una vez que se generó en un paciente es muy difícil salir. Por eso la prevención es fundamental. A la izquierda arriba van a ver en rojo, digamos, lo que sería el primer eslabón, que es la dieta. Una dieta restrictiva en una mujer que no necesariamente tiene que tener ningún problema psicológico, ninguna vulnerabilidad. Aquí entrarían, por ejemplo, 40% de las mujeres de las que hablamos antes en algún momento van a hacer una dieta en algún momento de su vida. Muchas de las dietas restrictivas que empieza una mujer para probar, por ejemplo, en un alto porcentaje de casos lo que va a producir es una restricción alimentaria, una obsesividad por la comida que va a llevar a que las mujeres empiecen a restringirse alimentariamente. Las mujeres o los varones que tengan una dieta. Y en muchos casos va a llevar un atracón. ¿Sí? Que como dijeron, el equipo del Argerich se caracteriza, además de por la cantidad de comida, por una falta de control
¿sí? Una impulsividad tal que hace que se empiece a producir una voracidad. ¿Por qué? Porque están haciendo una dieta. ¿Por qué? Porque se están autoimponiendo una dieta que en la mayor parte de los casos no es necesaria en una persona, para su talla y para su edad. Entonces, luego del atracón, el atracón genera lo que muchos sabemos, que es una gran culpa, una gran obsesividad, momentos de depresión, ¿sí? Autoculparse por haber producido un atracón, lo que va a llevar a una mayor restricción alimentaria. Y fíjense cómo el círculo se termina produciendo, luego de una restricción alimentaria crónica, van a tener problemas físicos y problemas psicológicos. De eso vamos a hablar un poquitito hoy, los problemas físicos y psicológicos que implica una dieta hoy en día. Como van a ver, puse bastantes eslabones del equipo médico, que no siempre es necesario llegar a un psiquiatra, sobre todo en los tratamientos ambulatorios. No todos los trastornos de la alimentación tienen una gravedad que implique que se llegue a un psiquiatra. Por supuesto que no. Muchos de los trastornos alimentarios, con ayuda psicológica, con ayuda nutricional y con ayuda de un médico clínico, pueden revertir, ¿sí? Pueden revertir. Ahora, ¿cuándo entra el psiquiatra? O cuando debiera un psiquiatra formar parte del equipo o realizarse una interconsulta, cuando el psicólogo, el nutricionista o el clínico ven que los problemas psicológicos de la paciente hace que ya no pueda salir de este círculo. Cuando por más psicoeducación que tiene la paciente, por más rehabilitación que está haciendo la paciente a nivel ambulatorio, no podemos hacer que ingiera la comida, no podemos hacer que lleve a cabo la ingesta cotidiana. ¿Sí? La ingesta cotidiana. Siguiente. A ver, entonces, lo que vendría a ser el psiquiatra es actuar cuando lo anterior no funcionó, ¿sí? Vendría a funcionar como el último eslabón del tratamiento, ¿sí? La idea es ir siempre de menor a mayor en el tratamiento, con una información. De menor a mayor, ¿qué significa? Primero informarle al paciente qué es lo que le ocurre, darle información, lo que nosotros llamamos psicoeducación, comenzar la realimentación ordenada, de manera inmediata, y una vez que todo eso no funcionó, una vez que el paciente no puede con estos elementos, ahí sí el psiquiatra entra de forma activa en el tratamiento. Lo que yo les decía antes es que cuando ingresé al CIRPAD yo pensaba que todas las pacientes iban a estar con el psiquiatra. Y no, la verdad es que la minoría de los pacientes que están en el CIRPAD tienen medicación psiquiátrica. ¿Por qué? Porque previo al psiquiatra hubo una admisión, empezaron en el hospital de día de 10 a 20 horas y tienen psicoeducación continua, grupos de autoayuda y realimentación con un nutricionista. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, esto es lo que les decía recién. En el hospital de día, digamos, la jerarquización va primero así. Primero lo que se choca a un paciente es con la psicoeducación, ¿sí? Es decir, cuando llega el paciente y está muy enojado de venir al hospital de día en general, no quiere estar en un tratamiento intensivo, sino que nos pide volver al tratamiento ambulatorio, como decía Marcela. Pero fíjense que desde que se le da psicoeducación y se normaliza la ingesta, primero yo diría que lo esencial que vi que funciona en los grupos es que el paciente primero se da cuenta que no está sola en lo que le pasa. Segundo, se da cuenta que no está loca. Y tercero, se da cuenta que tiene compañeras que le pueden hacer de mucha ayuda. Se llaman con las compañeras, se hablan, le pasa lo mismo que a otras. Eso fue fundamental. Y tercero, vendría la asistencia psiquiátrica. Siguiente. Entonces, ¿qué evalúa un psiquiatra en el hospital de día? Primero lo que tenemos que evaluar como psiquiatras, como médicos en general, es si los problemas psicológicos de los pacientes no pueden mejorar cuando reordenamos la alimentación. ¿Sí? Es decir, cuando viene un paciente y a veces nos pregunta, ¿me vas a medicar? O cuando nos hacen una interconsulta cualquier persona del equipo, lo que nosotros tenemos que valorar es, ¿esta persona está capacitada para seguir el reordenamiento alimentario? ¿Puede realmente hacerlo? Entonces nos damos un tiempo y dejamos la medicación en stand-by, ¿sí? Y algo muy importante también para los psiquiatras hoy es evaluar lo que nosotros llamamos comorbilidad, ¿sí? Es evaluar si en alguno de estos pacientes hay algún otro problema psicológico, psiquiátrico de base, ¿sí? Lo que pasa, que como yo les venía diciendo y como también lo mencionó Marcela, muchos de los pacientes que vienen ya entraron en lo que yo llamo el trastorno, el camino trastornado, el trastorno alimentario. Es decir, es muy difícil saber si primero hubo un trastorno psicológico muy grave que determinó un trastorno de la conducta alimentaria o si el trastorno de la conducta alimentaria fue lo primero. Entonces, lo que primero en ese caso hacemos nosotros es reordenar alimentariamente al paciente. ¿Sí? Una vez que hicimos eso, podemos descartar algunas otras cosas. Siguiente. Ahí está lo que les decía, muchas de las manifestaciones psicológicas de los pacientes son consecuencia del desarreglo alimentario. Siguiente. Acá las tenemos. Fíjense, y esto también yo lo aprendí mucho cuando empecé a
a trabajar en el CILPAD que realmente muchas de las características patológicas que me mencionaban los pacientes, muchos de sus problemas psicológicos y físicos se debían a la dieta. Y cuando la dieta se reordenaba, que es un laburo muy importante que hacemos, mejoraban. Fíjense, dolor de cabeza, mal humor generalizado, desgano, irritabilidad, o sea, sentirse irritable, ansiedad, ánimo triste, problemas en la atención, obsesividad, es decir, estar pensando todo el tiempo en algo y no poder sacármelo de la cabeza. ¿Cuál es la obsesividad primaria que tienen estos pacientes? Pensar todo el tiempo